Estamos aquí para compartir un pequeño taller de poesía visual. Y para muchos la poesía visual será algún género reconocido y para muchos otros es un género desconocido. Estamos con Diana Guzmán aquí en su taller justamente para hablar del significado de qué es un poema visual y para tratar de dejar los pequeños formatos en los que ustedes pueden llegar a elaborar sus propios poemas visuales. El poema visual llegó al arte rompiendo géneros y fusionando géneros. Lo plástico y lo literario se unen y sin embargo predomina más lo plástico que lo literario. En un poema visual, que en un rato vamos a ver algunas hermosas imágenes, puede convivir algunas palabras, pero muy pocas. Entonces llama muchísimo la atención este hermoso género que nos está diciendo y nos está contando algo profundamente y utiliza muy poco del lenguaje. En la poesía visual, el poema se abarca de un solo golpe de vista. No es lo mismo un cuadro o una obra de cualquier artista plástico que un poema visual. Ahí es donde hay otra elaboración. Este golpe de esta primera mirada de un poema visual nos está contando algo acabadamente y no es necesario usar a veces ningún tipo de lenguaje más que lo plástico y lo estético. ¿Qué se necesita para un poema visual? Se necesita un soporte físico, se necesita algo en lo que nosotros podamos poner esa poesía, esa imagen que queremos decir con palabras y que casi no vamos a usar las palabras. Hay muchísimos ejemplos de poesía visual. A veces se confunde mucho la poesía visual con lo que son anuncios. Se interpreta como un anuncio, como, ¿verdad, Diana? Como si fuera un aviso de algo. Sin embargo, no lo es. Claro. Mira, muchos artistas visuales, en general, justamente como vos lo dijiste, nace de las artes plásticas en pleno siglo XX, con el surrealismo y el dadaísmo. Así es. Que en su grupo tenían artistas plásticos y gente de la escritura, de la poesía. Justamente en esas charlas que se hacían en los cafés, así surgió el Cadáver Exquisito, que tanto trabajamos yo en dibujo y vos lo trabajás mucho en escritura. Sí. Y de esos grupos mismos salió la poesía visual. Y comienzan con los caligramas, ¿verdad? Comienzan con los caligramas y luego va evolucionando, tanto que después de los 60 se hace, es como se une al arte conceptual, al arte, por eso aparece mucho más en lo visual después, ¿no? Se une mucho más al arte conceptual, al arte contemporáneo. Por eso es que encontramos muchos fotógrafos, me acuerdo en este momento de Madós, un fotógrafo argentino que se fue a vivir hace muchos años a España y que él trabaja mucho en fotografía, la poesía visual. Pero bueno, está el arquitecto Zavala, que es un artista plástico genial y que tiene, ¿ves? Sí. Que tiene golpes de impacto, como decís vos, en lo visual, que puede estar escrito o no, pero en realidad lo visual es lo que predomina. La característica esa no puede faltar, si no hay un impacto de fíjate ahí, mirada. Una Sí. hoja de libreta rayada con una quemadura, ¿no? Bueno, justo también, en el cono sur, o sea, ahí hay un impacto, digamos. Eso también es lo importante y que ahora tal vez en el desarrollo del taller vos nos vas a contar con qué elementos, porque por ejemplo en una obra, en otro tipo de obra plástica, se necesitan sí o sí determinados elementos para llevar a cabo esa obra de arte. En el poema visual pueden intervenir, como ya marcaste, una hoja de libreta. Una hoja de libreta, digamos, un mapa, papel de regalo, que en vez de tirarlo lo vamos guardando, papeles de revistas, recortes. Como o sea, dicen, uno puede... algunos cocineros dicen que a veces se puede cocinar algo con lo que tenés en la heladera. Sí. El poema visual puede hacerse con lo que tenemos en casa. La diferencia abismal que noto con el caligrama es que el caligrama toma una forma, toma la forma de lo que se quiere decir
pero claro, se escribe esa forma, ¿no? Se redondea el famoso caligrama del huevo, se escribe con la forma de un huevo. Aquí las palabras casi no van a estar presentes. Entonces, para llevar adelante nuestro taller, decidimos con Diana, no podíamos estar ausentes de lo que significa la pandemia y del cambio abismal en la vida de todas las personas, y nos pareció que era un buen momento para dejarlo expresado en un poema visual. Sobre todo porque elegimos 2 noticias que nos impactaron muchísimo y que aparecieron hace un tiempo en España. Yo, mientras ustedes ven como Diana trabaja, cuento esas noticias que van a ser la base con lo que vamos a trabajar nuestro poema visual. Al poco tiempo de inicio de pandemia sale una noticia en los diarios de España que llamaba mucho la atención. En Europa la gente suele dejar lo que ya no necesita y no usa en las esquinas, entonces quien necesite un mueble lo puede encontrar ahí, quien necesite ropa la puede encontrar ahí, quien necesite calzado. Y comenzó a llamar la atención que por día habían comenzado a aparecer en las esquinas cientos y cientos y cientos de colchones. Al principio llamó mucho la atención esta noticia, fue como un gran impacto, y después, al poco tiempo, se dieron cuenta que eran colchones que eran dejados seguramente por gente que había muerto por COVID. Entonces ahí hay una imagen muy fuerte. Vimos las imágenes de varias esquinas de Madrid con estos colchones, vimos las imágenes de los colchones. Entonces nos parece que en esa noticia cabe la poesía de la pandemia, porque también debemos recordar que la poesía no es solamente hablar de lo bello y lo maravilloso de la vida, ¿no? El dolor y lo terrible y todo lo que conlleva lo terrible de la vida hacia la poesía. Entonces nos pareció que era muy impactante trabajar la imagen de esas esquinas con colchones abandonados que seguramente nadie iba a llevarse a su casa por más que los necesitara, porque eran enfermos de COVID. La otra noticia que elegimos también con Diana para trabajar y que nos llamó tanto la atención fue la de los balcones. Recordarán todos que al inicio de la pandemia la única vía de comunicación entre los vecinos era a través de los balcones. Se generaban momentos hermosos de música, de mensajes, de apoyo, de aplauso a los médicos. Era un momento, determinada hora de la tarde, también en Madrid se llenaban de alegría y de luces los balcones. Y comenzaron a notar los vecinos, después de un tiempo, que algunos balcones habían quedado cerrados, con alguna luz encendida, y habían comenzado a secarse las plantas de las macetas de esos balcones. Fueron tomando también nota fotográfica, fueron haciendo ese registro, y ese balcón cerrado, esa muerte de las plantas, esa luz que nadie apagaba, también estaba dando un mensaje, y era el mensaje de que los dueños de ese balcón ya no estaban. En la muerte también está la poesía. Entonces decidimos, nos pareció importante dejar un registro visual y poético de estas 2 noticias. Y bueno, y Diana nos contará de qué manera está trabajando, comenzó a trabajar y de qué manera podría plasmar esto. Sí, es importante no tirar, por más que por ahí esto puede servir como poema visual o no, puede servir como collage, como técnica mixta, pero no tirar los trabajos. Yo voy rescatando, tengo altos y altos y altos de trabajos que después con las manos voy quebrando, voy rompiendo y me sirven para armar un poema visual en otro soporte. Entonces se puede hacer collage, se puede trabajar con los dedos, como estuve trabajando yo recién acá, manchando con los dedos, con un lápiz de acuarela, con fotocopias, con sellos, Diana, con sellitos. Las noticias que nosotros elegimos, que nos impactaron,
Sí. ¿En qué te apoyas vos para comenzar el poema visual? Porque uno puede decir balcón o colchón, sí, pero a lo mejor no aparecen ni uno ni otro. La noticia esta que me contaste vos y que seleccionamos para el taller, la de los colchones, es como... Primero que a mí las noticias o las poesías, para trabajar después un poema visual, me tiene que hacer el impacto en la cabeza, ¿no? Esto que siempre por ahí decís vos, inclusive en tus talleres. Y es el colchón abandonado en las esquinas de las calles de Madrid o en cualquier otra ciudad de España, que me imagino multiplicado en el mundo, ¿no? En otras esquinas, en otras ciudades del mundo. Da cuenta de esto que nos está pasando, digamos, plena pandemia 2020, de lo efímera de la vida, Entonces, ese colchón inmediatamente me remitió a las obras de Guillermo Cuitca, un artista argentino que ha vivido muchos años en el extranjero y que trabajó una serie impresionante de colchones y de camas en lugares tan desolados que no te puedo explicar. Como instalación, o sea, con el objeto en sí, pero también con pintura al óleo. Cuando pintaba en sus telas, pintaba o los colchones o las camitas y en una inmensidad de superficie, ¿no? Entonces esa cosita que parece una nada, en una profundidad, en una inmensidad, es lo que te llega, o lo que te sale o lo que te llega a lo más profundo, digamos, del ser, ¿no? Como artista plástica, yo puedo hablar desde lo literario. Sí. A mí una poesía, puedo decir que la poesía a mí me invade la poesía. No hago nada, yo no la busco, no se busca, aparece, ella llega y llega muchísimas veces a través de imágenes, ¿no? De hecho, yo ahora voy a compartir, mientras vos ves, un pequeño poema que me llegó desde mi balcón, a través de una imagen. Sí. Pero al artista plástico, a la hora del poema visual, ¿no? Nos vamos a quedar solamente con el poema visual. Le pasa lo mismo, llega con... ¿Cómo llega a vos eso? Mira, al artista visual le pasa exactamente lo mismo que al escritor, que al músico, porque realmente creo que uno, al impactarle la noticia, lo que va haciendo es buscar en su CPU, digo yo, en su CPU, y eso va llegando de lo diario y de lo cotidiano. Yo me acuerdo de vos cuando decís que uno escribe con esto que encuentra en la calle, bajándose de un taxi, llegando a su casa o cruzándose con alguien. Pasa exactamente lo mismo. Por eso es que yo no creo en la inspiración, sino justamente que vos buscás y estas otras noticias y poemas y te sirven como linkear, ¿no? Sí. Como lo que comúnmente decimos linkear en computación. Lo mismo hace el cerebro, linkea con esta realidad que le toca, pero teniendo como base de datos la noticia que leyó, un poema que encontró, una canción que escuchó, y así surge también el poema visual. Es muy similar entonces. Es muy similar. Sí. Y siempre, el mecanismo. Digo, esto que vos también decís mucho, que hay que andar con una libreta y un lápiz para anotar, para no olvidar, o grabarse. Bueno, en el caso nuestro también, nosotros andamos con una bitácora, con un lapicito o con lo que fuera para anotar, porque también nos olvidamos, o sea, ocurre eso. Entonces es recomendable trabajar con bitácora. ¿Qué le vamos a decir entonces a todas las personas que están viendo este taller, que quisieran comenzar? Que vayan guardando en algún cuaderno. Que vayan guardando desde una pluma, una flor que la pueden secar con libros. Pueden trabajar con libros viejos. ¿Y existe un borrador de un poema visual? Por supuesto. Hay borradores. Sí, cuando uno escribe, tenemos un primer borrador que después casi siempre que se va limpiando. Exactamente, esto también. Bueno. Yo puedo hacer esto, que a lo mejor quiso ser el grito de una mujer o el dolor o lo que fuere, y me parece que me fui de mambo. Entonces,
habrá otro ejercicio que lo limpie un poco y que quede el impacto. Bueno, perfecto. Mientras vos haces eso, yo voy a compartir, no sé si se verá, es una fotografía quizá un poco borrosa que hice desde el balcón de mi departamento hacia otra terraza y yo veía una camisa azul flotando en una soga. Entonces, esto para que podamos graficar que tal vez yo podría haber unido esta fotografía con una sola palabra y no lo hice porque escribí el poema, pero puede ser a la inversa. Yo vi esta camisa azul una tarde de marzo y escribí: veo desde mi ventana en un patio como una camisa azul se amaca al viento y pienso en otro patio, en otro viento, en otra camisa azul que amacaba tu perfume y cuento los días y son más de 3000 sin vos. Este poema no fue corregido. Este poema podría haber aparecido de esa forma en ese patio y así quedó. Y esto sucede con la poesía visual. Nosotros vemos que Diana, a medida que nosotros hablamos, ella sigue completando su poema. Y no va a necesitar, yo acá tuve que dar la explicación, yo mostré una foto y leí un poema. Y Diana, cuando nos muestre esto, no es necesario en el poema visual dar ninguna explicación. Acá alguien veía esta camisa y leía mi texto. En el poema visual no se lee nada más que lo que el autor nos dice a través de las pocas palabras que utilice o ninguna y de las imágenes. Entonces, siempre va a cerrar en el arte, se necesita del otro, del espectador, del lector para cerrar. Ningún cuadro cierra igual para todas las personas, ningún libro, nada cierra igual. El arte tiene esa maravilla. Exactamente. Así que, bueno, que ante un mismo significante hay miles de significados, sí, porque eso va a cambiar y va a variar según quien lo mire, ¿no? Así es. Y cómo lo mire y qué sentido le dé. En última instancia, el espectador es el que da el sentido. Yo aquí, para una fotocopia de un colchón que encontré de una obra de arte, lo que hago es llenarlo de unas como enredaderas rojas, nada más. Bueno, nos vamos a ir con esa imagen, nos vamos a ir con la imagen de este poema visual que nació mientras charlábamos, demostrando que sí, que nos pueden llevar las palabras y alguna imagen que hay detrás de una noticia a componer un poema visual. Y lo vamos a invitar a quien quiera, tanto a Diana Guzmán como a mí, Adriana Petrigliano, nos pueden enviar su poesía visual basado en estas dos noticias. Esas noticias las pueden buscar todos ustedes por las redes. Y bueno, y nos encantaría que a partir de ahora la poesía visual sea mucho más utilizada por todos los artistas, por todos nuestros artistas. Sí. Así que muchísimas gracias por este rato y ojalá recibamos mucha poesía visual después de este taller.